Bienvenidos a un nuevo video de C++. En los videos pasados estuvimos viendo cómo descargar los compiladores y la estructura básica de un código en C++. En este video vamos a estar viendo los diferentes tipos y variables que podemos crear en C++. Entonces, lo primero es que en nuestro código vamos a incluir, como ya sabemos, IOStream para poder imprimir en pantalla. Y adicionalmente, en este caso, vamos a incluir la librería string, que nos va a permitir definir variables del tipo cadena de texto. Entonces, vamos a definir nuestro bloque principal de código o nuestra función principal main. Y lo primero que debemos hacer en C++ es hacer la declaración de variables. En este caso, entonces tenemos que declarar cada una de las variables que vamos a utilizar definiendo mínimo el tipo de variable. Entonces, en este video vamos a ver los tipos de variables básicos y los que son comúnmente utilizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen más tipos de variables que pueden servir de utilidad en algunos casos. Y algunos muy importantes como por ejemplo los arrays o los vectores que digamos pueden ser de cualquiera de estos tipos que vamos a ver y nos permiten pues tener y guardar varios valores en diferentes posiciones del vector. Eso digamos que como pueden ser de cualquier tipo, entonces vamos a verlo en otro video para aprender a manejar de mejor forma estos vectores. Entonces, por ahora concentrémonos en los tipos básicos. Entonces, el primer tipo que vamos a tener es el int, que es un tipo entero. Entonces, para definir una variable de tipo entero, simplemente decimos int, en este caso el nombre de la variable edad y el valor que le queremos asignar, en este caso 27. Y muy importante, el punto y coma, cada que terminemos una línea en C++, tenemos que poner punto y coma antes de escribir la siguiente línea, si no vamos a recibir un error. Ahora, algo también muy importante es conocer de qué tamaño son estos tipos de variables, o sea, cuántos bytes de memoria ocupan. ¿Esto por qué? Porque una de las razones por las que utilizamos C++ es porque nos permite ser muy eficientes con múltiples cosas, entre ellos el manejo de la memoria del computador. Entonces, si digamos vamos a tener una variable que solo va a guardar enteros, como es el caso de la edad, no tiene sentido utilizar, digamos, un tipo de variable double que utiliza una mayor cantidad de memoria. Podemos simplemente utilizar un entero que nos va a ocupar 4 bytes. ¿Listo? Y recordemos que cada byte pues tiene 8 bits. Ahora vamos a pasar a nuestra variable de tipo float. ¿Esto qué va a ser? Una variable del tipo punto flotante. Esto que son variables que contienen números decimales. En este caso voy a definir una variable de tipo float llamada altura que va a ser igual a 180 centímetros. Y vamos a ver entonces que el float pues también ocupa 4 bytes de memoria. A diferencia de la variable de tipo double o de tipo doble, que en este caso también va a ser una variable de punto flotante, nos permite almacenar números decimales. En este caso la voy a llamar peso y va a ser 74.0 y esta variable nos ocupa 8 bytes de memoria. Y miren entonces que esa es una de las razones por las que se llama double, porque ocupa el doble del float. Ahora tenemos un tipo de variable que se llama char, que nos permite almacenar caracteres. En este caso entonces va a ser la letra A y esta simplemente ocupa un byte. Ahora, si yo quisiera armar una cadena, podría hacerlo con un array de chars, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, también tenemos variables del tipo booleano. En este caso la voy a llamar isStudent, es estudiante. Va a ser igual a true, a verdadero. Y este tipo de variable simplemente me ocupa un byte. Por último, tenemos entonces la variable de tipo string, que digamos no es propia o digamos nativa de C++, sino que es un objeto
de este namespace std. Entonces miren que para poder invocar ese tipo de variable tengo que invocar el namespace std y llamar el tipo string. En este caso va a ser nombre y va a ser una cadena de texto. Ya sabemos que las strings pues son cadenas de texto. En este caso el nombre Alejandro. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir esas variables en consola y además de eso vamos a mostrar el tamaño utilizando esta función sizeOf. Entonces miren que aquí tenemos cada una de las variables que hemos definido. Nombre, vamos a imprimir el nombre y vamos a imprimir el tamaño en bytes utilizando esta función sizeOf y nuestra variable. Voy a hacer eso para cada una de las variables que hemos definido. Y por último voy a devolver 0. Recordemos que nuestra función principal es del tipo int, del tipo entero. Entonces es buena práctica que devolvamos algo en nuestra función para indicar que hemos terminado de ejecutar nuestro código principal. Ahora voy a correr. Esperemos a que compile y en nuestra terminal entonces vamos a ver que efectivamente nos imprimió el nombre Alejandro y el tamaño en bytes, en este caso esa string nos va a ocupar 32 bytes. No puse aquí digamos el tamaño de la string porque como les comenté es un objeto y en algunos casos pues podemos tener unas strings demasiado largas. Ahora también vamos a ver que imprimimos la edad. Miren que efectivamente la edad, que es de tipo int, tiene un tamaño en bytes de 4. La altura, que es de tipo float, tiene un tamaño en bytes de 4. El peso, que es de tipo double, tiene un tamaño en bytes de 8. La letra, que es un char, tiene un tamaño en bytes de 1. Y el booleano, en este caso isStudent, es estudiante, tiene un tamaño en bytes de 1. Entonces miren que efectivamente pues ese es el tamaño o la cantidad de memoria que ocupan esas diferentes variables. Entonces eso fue todo por este video. La idea es que viéramos los tipos principales. Con estos tipos se pueden, digamos, defender en casi cualquier aplicación o cualquier código que estén creando. Y adicionalmente, pues aprender cómo definimos nuestras variables al inicio de un código de C++. Espero les haya sido de utilidad este video. No olviden darle like, suscribirse al canal y estar pendientes de los próximos tutoriales en donde vamos a estar viendo otros conceptos básicos de C++ como entradas y salidas, operadores, condicionales, ciclos, etc.